fucking delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby. I'm knowing that the mirror seems to baby. Whoa, let's move our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be Cape by the ocean. Walk for me, baby. I'll be Judy, you'll be Naomi. Whoa, let's move our minds and go fucking crazy. That's right. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be Cape by the ocean. Bienvenidos a Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. Roque, una nueva edición de nuestro programa. Así es, Gonzalo, un nuevo mes de octubre, queda muy poquito para Sí. fin de año y nosotros seguimos con Hablemos Claro, muy contentos de compartir con ustedes. Así es, ya en el mes número 10, ya nos quedan 2 meses y ya termina el año. Bueno, Florencia Maggio se va a sumar en minutos Así es. en nuestro programa, un programa que tenemos realmente varios temas para destacar, ¿no? Así es, Desarrollar. Gonzalo, vamos a hacer lo que es la presentación de un libro. Sí. Realmente estamos muy contentos, va a venir un destacado jurista salteño. También vamos a conversar respecto a legislación laboral actualizada. Sí. Vamos a tener la visita de un importado y destacado jurista también del ámbito local. Y como hablamos de derecho, también hablamos de actualidad. Tenemos de por medio entre semana y semana que son los debates presidenciales. Porque, bueno, este fin de semana vamos a tener un nuevo debate presidencial. Hemos tenido ya uno. Sí, efectivamente, ¿lo Pocas viste? conclusiones se Sí, han sacado, sí. sí, bastante aburrido realmente. Sí. Esperemos, bueno, que se ponga un poquito más picante y Vamos para a ver ello en vamos a esta segunda entrevistar a un especialista en la materia. Así es, Roque. Bueno, recordar que estamos en las redes sociales, nos pueden seguir, ahí están en pantalla en nuestras redes en Facebook, Así es. en Instagram y por supuesto el canal de YouTube donde está el archivo de todos los programas, Roque. En Todos. excelente calidad va a poder ver todas las Sí. entrevistas, todos Sí. nuestros bloques. Realmente se lo recomendamos. Si se perdió alguna entrevista, que lo vuelvan a ver. Y bueno, ya es un clásico en nuestro programa, la editorial, en los minutos que dedicamos para decir cosas, las cosas que pensamos, las cosas que queremos expresar. Y en esta oportunidad, la editorial está a cargo de Roque Cornejo. You're fucking delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby. I'm knowing that the mirror seems to baby. Whoa, let's move our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be Cape by the ocean. Keep on hoping we'll be Cape by the ocean. La editorial del día de hoy, reformar las formas. Recordemos en 1982 a un músico argentino, David Lebón, quien, bueno, sacó su disco solista y la última canción de ese disco que fue un éxito fue una canción que perdura muchísimo hasta el día de hoy y es muy actual. Se llama El tiempo es veloz y la primera frase de esa canción es: el tiempo es veloz y la vida esencial. Porque desde que nosotros nacemos hay una idea que tenemos siempre presente. Muchas veces la dejamos de costado, pero siempre cada tanto está presente en nosotros. Que la vida tiene un límite, que nuestra vida tiene un límite. Al menos hasta el momento sabemos que la vida en el planeta Tierra tiene un límite. Somos mortales. Si bien es cierto que la ciencia se empeña en buscar alargar nuestra vida, que cada vez podamos vivir más años, que mejore nuestra calidad de vida, sabemos, y lo tenemos presente, algunos más presentes que otros, que nuestra vida tiene un límite de que somos mortales. Esta reflexión nos lleva muchas veces a pensar en qué estamos gastando nuestro tiempo, en qué estamos malgastando nuestra vida, qué es lo que nos hace renegar, cuáles son esas pavadas con las cuales estamos lidiando todos los días y la pregunta es si vale realmente la pena. Sobre todo cuando charlamos con algún amigo, le contamos nuestros problemas, nos dice: ¿realmente vale la pena hacerse mala sangre por esto? Y entre tantos temas que nos hacemos mala sangre, muchos televidentes están compartiendo con nosotros, están un proceso judicial, un juicio, un litigio, que llevan 2, 3, 4, hasta 10 años transitando durante su vida. Muchas personas fallecen sin tener una sentencia. Y esto es real, esto pasa, y esto a nosotros como participantes del sistema de justicia, al menos nuestro rol de abogado,
tendrán un rol legislador, los de jueces. Esto realmente nos duele y nos duele muchísimo, porque la administración de justicia cuando es lenta, finalmente no hay justicia posible por administrar. E incluso hemos llegado a acuñar una frase considerada como sabia, ¿no? Que es: más conviene un mal acuerdo que un buen juicio. Mire usted lo que hemos terminado asimilando como sociedad. ¿Realmente estamos dispuestos a resignarnos así? ¿Estamos dispuestos a resignar un bien tan preciado como es nada más y nada menos como la justicia? Y es que finalmente pareciera ser que el que las hace no las paga. El que debe termina ganando, porque el crédito que uno quiere cobrar con el tiempo termina siempre, por culpa de nuestra inflación, termina siendo incobrable en la realidad. Entonces, el que estafa, pensamos, estafa dos veces, porque estafa en la calle y estafa en los palacios de tribunales. Esto pareciera ser un mal que no tiene remedio y no forma parte de la agenda de ningún gobierno, ni nacional ni provincial. Por más que se haya instalado la mediación como método alternativo de resolución de conflictos, por más que incluso se hayan avanzado en tecnología, en incorporar tecnología, esto no ha dado solución a lo que lleva a apurar los juicios, ¿no es cierto?, que sean más ágiles, más dinámicos. Entonces lo que requerimos son las reformas de las formas, las reformas de nuestros códigos procedimentales. Es momento, es hora que discutamos y seamos claros que ningún juicio, ningún proceso judicial puede durar más de un año calendario. No podemos admitir esto ni resignarnos a esto. Es un avance que tenemos que tener como sociedad y como ciudadanos hoy, que somos bien conscientes que además de ser ciudadanos, somos contribuyentes. Porque ese servicio de justicia alguien lo paga. Y ese es siempre, pero siempre, el contribuyente. ¿Cómo podemos agilizar esto? Bueno, con la reforma del Código Procedimental, acortando los plazos, acercando el juez a las partes y algo muy importante, acercando el juez a la cuestión que entienda que es una cuestión sumamente urgente. Reformar nuestros códigos es una tarea que tenemos que avanzar para que tengamos una justicia más eficiente, más eficaz. Si no, la gente le va a dar la espalda al sistema republicano, le va a dar la espalda a la justicia. Seamos conscientes y exigentes con los cambios que necesitamos, porque el tiempo es veloz y la justicia es esencial. Talk to me, girl. Talk to me, baby. By the ocean. Vinos Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar. Redes @Bodega Valle Arriba. Existe un lugar que marca la diferencia, y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña.
talk to me. Go Talk to me, baby. by the ocean. Seguimos en Hablemos Claro, nuestro primer invitado, primer bloque. Estamos con el doctor Francisco Yarzú, es juez de garantía del Distrito Judicial Norte, autor junto con otros colegas de un flamante libro, Roque, que vamos a Así presentar en es. el programa. Estamos para presentar el libro Tiempo y Poder Punitivo, bueno, justamente relacionado un poco quizá con la editorial de hoy, todo casualidad. Doctor, bueno, cuéntanos un poquito de lo que llevó a hacer este libro, qué lo llevó, cómo fue su trabajo, y bueno, finalmente dice que tener un libro es como tener un hijo, ¿no? Bueno, la felicidad, imagino, al verlo hoy acá en la mesa presente. Sí, sin duda. La idea de escribir algo práctico como es esta obra la tenemos hace varios años con los chicos que trabajan conmigo en el juzgado, con los funcionarios. Y el tema puntual surgió hace más o menos 2 años, luego de haber hecho algunas capacitaciones, algunos talleres con el Colegio de Abogados, donde notamos falencias en estos cálculos. Lo hacían de manera muy intuitiva y a veces con errores un poco grandes y generalmente en perjuicio de la persona privada de Nos la libertad. referimos a los cálculos de las condenas, por ejemplo, cuánto tiempo lleva condenado, cuánto tiempo le resta para cumplir para acceder a determinados beneficios, por ejemplo. y demás. Exactamente, ese tipo de cálculo, o ver cuánto tiempo llevaba privado de la libertad a título cautelar. Claro. ¿Le parece que pongamos un poco en conocimiento, por ahí a quienes no son abogados o que no estudian ciencias jurídicas, en qué consiste? Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos poder punitivo? Porque tenemos un código penal, ¿no es cierto?, que establece que comete determinado tipo de acción, ¿no es cierto?, tiene una pena, esa pena puede variar dependiendo de determinadas cuestiones, y al mismo tiempo tenemos un código de procedimiento que es el proceso mediante el cual se va a decir si esa persona es inocente o culpable. Ahora bien, ¿qué hablamos cuando nos referimos a poder punitivo? Bien, en ese contexto de las dos ramas, con el libro abordamos los dos aspectos, el aspecto netamente penal y el aspecto procesal y cómo se interrelacionan unos con otros. Ciertamente la idea es del juicio y eventualmente una condena, y una condena de carácter efectivo, condena privativa de la libertad de carácter efectivo. Bueno, también tenemos que ver si para asegurar que ese juicio se haya llevado de manera adecuada, correspondía o no que el imputado esté o no privado de la libertad. Entonces esa privación de la libertad a título cautelar, si bien es netamente procesal, termina influyendo sobre la pena que se va a imponer. No sobre la pena que se va a imponer, sino se tiene que computar a favor de la persona condenada. Claro. No es que 2 años en prisión preventiva, condena de 8, son 8 y 2 años, 10, no. Esos 2 años previos tienen que computarse a favor. Bien. Recordarán muchos Sí. televidentes de entrada en años, ¿no? quizá, muchos jóvenes no tengan idea, nunca hayan escuchado el famoso 2x1, ¿no? Claro, Pero en la exactamente. época de los 90. Sí, sí, sí. Uno escucha sushi con champán, Boca con Maradona y Canilla, y la tercera idea es el 2x1, el famoso Sí. 2x1. De eso quisiéramos hablar, pero si me permitís, Roque, destacar, digamos, la calidad de la edición, digamos, un autor salteño publicando en una editorial salteña, Ediciones Librería del Profesional, estuvo a cargo de la edición. Y bueno, acá están el producto, Ahí ¿verdad? está en el cámara el director. Tiempo y Poder Punitivo. El doctor Francisco Yarzú, junto con la doctora Paula Cordero, que es la abogada auxiliar del juzgado, Abogado auxiliar. y Mariano Jerónimo. Y retomando la cuestión del 2x1, que es una cuestión que estuvo vigente en nuestro derecho, y la otra pregunta que siempre está pendiente en el imaginario de quienes no son abogados es, ¿la prisión perpetua es perpetua? ¿Qué pasa con la prisión perpetua? ¿Con la reclusión perpetua? ¿Cuál es la diferencia? Bien. Bueno, ya por la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, reclusión y prisión se asimilan en su efecto, solo ha quedado nominalmente la La diferencia. terminología Sí, sin ningún efecto pero los efectos distinto. son exactamente idénticos. ¿Y es perpetua la condena? No necesariamente, porque pensar en una pena perpetua implicaría pensar que ese ser humano que ha sido condenado por el hecho que ha sido condenado es una persona que no puede volver a vivir en sociedad. Claro, Es la muerte prácticamente civil. La muerte civil. Exactamente. No existe eso. No existe ni puede existir. Entonces, nominalmente es perpetua, pero por el carácter humanista que también tiene el derecho penal, tenemos que pensar en los fines de la pena. Y en esos fines de la pena está, como lo establece la ley, la resocialización de la persona condenada.
Entonces, si después de cumplir determinado tiempo de pena privativa de la libertad vemos que ese fin, que ese objetivo se ha cumplido, pues no necesitamos que esta persona efectivamente muera privada Claro. de su libertad. Bueno, bien aclarado el concepto, perpetua no es perpetua, pero ¿cuánto es el máximo que puede tener una pena? Bueno, tenemos dos cuestiones, una a nivel de legislación local, Sí. que en los concursos de delito, en el concurso real de delito, el máximo de la escala penal no puede pasar de 50 años. Después Concursos tenemos- reales cuando una misma persona se le imputan distintos hechos. Exactamente, penal. distintos hechos, Sí. y por el principio de unidad de respuesta punitiva tratamos en lo posible de juzgarlos al mismo tiempo, Bien. cada hecho con su particularidad, Sí. y de ahí hacer una sola pena que abarque todos esos hechos, Y que no puede ser los 50 años. según nuestra legislación Bien. nacional. Pero Bueno, tenemos eso es importante en nuestra legislación porque muchas veces los televidentes ven Sí. noticias de otros países Claro. y bueno, ven penas por 300 años, sí. ¿no es cierto? Esto, Sí. bueno, ¿cuál es el criterio en definitiva, la distinción, creo que yo hasta filosófica, ¿no?, que hace nuestro sistema? Es justamente humanista, y la pena tiene que tener un sentido, porque no puede ser castigar solo por castigar. Entonces, tener una pena, como puede ser en los sistemas anglosajones o norteamericanos, de pena de 180 años, bueno, no hay personas que vivan 180 años, al menos en nuestra época. Sí, sí. En el futuro tal vez. Pero la idea es el fin resocializador que tiene la pena, ese objetivo. Entonces ese objetivo se tiene que poder cumplir en vida. Claro. Y un estándar de vida nuestro, año 2023, podemos estar alrededor de los 80, 87 años. Un pronóstico de una expectativa de vida superior es muy difícil, y estando en buenas condiciones. De ahí que lo limitamos a 50 años para darle esa posibilidad de tope de reinserción social también. Ahora, yo recuerdo, siempre por ahí lo compartimos con Gonzalo, no sé si era un mito o fue realidad, que a comienzos del siglo XX, en Jujuy, dentro de las acordadas originales que existían, establecía que no se podía dictar sentencia condenatoria en día que soplaba el viento norte, ¿no? Porque se entendía que el juez, algunos mal predisponían, ponían de mal humor el carácter del juez, y en otro le bajaba la presión y quedaban más dispuestos a ser más laxo, más bonito, por decirlo de una manera. Ahora bien, en cuanto permite el sistema, del derecho penal en nuestro sistema argentino, el criterio del juez, ¿qué depende de cada juzgado? ¿En cuánto queda el margen de decir, bueno, son tanta cantidad de años? ¿Cuál es el criterio? ¿Si es un criterio más subjetivo u objetivo? Tenemos pautas legales que, por las propias características del lenguaje, algunas son ambiguas, algunas son ambivalentes. No es una facultad arbitraria de los jueces, es una facultad discrecional. Y ¿Qué quiere tenemos decir esa diferencia que me parece esencial, ¿no?, para el televidente? Sí. Bien, arbitrario, para ponerlo en términos sencillos, es porque quiero, sí porque sí. Sin fundamentación y argumentación al mismo. Exactamente, una cuestión de autoridad, lo digo yo y punto. Una cuestión discrecional es un abanico, un margen de posibilidades dentro de la cual hay que elegir la mejor opción, para este caso, para el caso concreto. Bueno, dentro de ese abanico de las penas divisibles, con mínimos y máximos, la ley en el artículo 41 bis, nos da las pautas para mensurar la pena, es decir, para determinar en cada caso concreto qué tengo que valorar para decir corresponde tanto. Entre esos factores tenemos la edad, la instrucción o la educación, que no son sinónimos. Tenemos las condiciones de vida previas de la persona. Claro. Hay una serie de pautas. Claro. Y eso tiene que estar explicitado en la sentencia. Tiene que estar explicitado. Lamentablemente recién, yo creo que a partir de hace 3 o 4 años atrás, recién se empezó a tomar en cuenta el ejercicio de fundamentar, bueno, tengo en cuenta la edad de la persona, una persona de 20 años, es joven, Claro. pero es adulto, Claro. valoro como de manera positiva o lo valoro de manera negativa. Hay también en esa decisión ambivalente de que puede significar una circunstancia agravante o atenuante, también está comprometida la subjetividad de cada juzgador y cómo ve también a la sociedad. Exactamente. Si es una persona que le teme a la juventud, Claro. quizá esté más predispuesto a considerar una circunstancia agravante la corta edad. Claro. Y esta es otra situación así. Exactamente. Hay que destacar de este libro, digamos, bueno, la claridad del doctor explicando temas técnicos, jurídicos,
Y ese es el espíritu del libro, ¿no? Volcar con términos que pueda ser leído por no abogados también, y es una contribución a la divulgación de nuestra ciencia, de la divulgación jurídica. Es para destacar del libro. Muchísimas gracias. Sí, cuando lo pensamos para jóvenes abogados que están incursionando en el ámbito penal, para que ante el requerimiento de su cliente puedan hacerle los cálculos de manera correcta, metodológicamente correcta. Y también le va a servir a los estudiantes avanzados de la carrera, ya que hayan cursado penal general y estén cursando procesal penal, calcular el tiempo de privación. Exactamente, o cómo calcular la tentativa. Tenemos varias teorías de cómo se establece la escala penal en el caso de tentativa. Exactamente. Doctor, quisiera aprovechar, si usted me disculpa, el último minuto para tocar un tema que me parece muy interesante cuando usted desarrollaba la cuestión de la edad y de las condenas perpetuas, ¿no? Que sabemos que no son perpetuas, pero son condenas extensas. Sí. Y bueno, por supuesto está en la cabeza de todos el caso Galarza, de Santa Fe, esta joven que fue condenada a cadena perpetua por un homicidio. Su causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y mucho se ha discutido si es bueno o no que una persona joven tenga semejante condena, si no se estará incumpliendo el principio de la reinserción social, si no equivale a una muerte civil. ¿Cuál es su opinión con los jóvenes y la condena perpetua? Con las condenas perpetuas, tal como la tenemos legislada, que no son perpetuas, no tengo mucho problema. La verdad que es algo tolerable. De ahí, ¿cómo influye en la vida de una persona? Un día detenido cambia la vida de esa persona. Quien estuvo privado de la libertad sabe que un día le cambió toda su historia. Entonces, yo creo que hay que distinguir los niveles de análisis de la cuestión. Hay una cuestión sociológica que tiene que ser abordada con método sociológico, hay una cuestión jurídica que tiene que ser abordada con metodología jurídica, y por supuesto una cuestión de democracia deliberativa en el fondo. Eso es otro análisis. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Bueno, ahora a las 20 presenta el libro en Sociedad en la Ciudad Judicial, pero antes pasó por nuestros estudios el doctor Yatsu. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a todos y a la audiencia por escucharnos. Por favor, nosotros tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pedimos a los amigos que se queden por la señal de Somos Salta, Somos Jujuy. Ya seguimos con más Hablemos Claro. Talk to me, girl. Talk to me, baby. By the ocean. Vinos Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar, redes @Bodega Valle Arriba. Existe un lugar que marca la diferencia, y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña.
to me. Go talk to me, baby. By the ocean. Seguimos en Hablemos Claro, seguimos en Flow. Estamos muy contentos de tener esta entrevista, de tener este bloque, donde, si bien es cierto, vamos a hablar de trata de personas con fines de explotación laboral, un tema bastante delicado y muy importante para nuestro país, para nuestra provincia sobre todo. Estamos contentos porque vamos a recibir a un amigo. Totalmente, sí. Tantos años que hemos compartido en conjunto en un proyecto anterior. Sí, exactamente. Está con nosotros el doctor Humberto Pedro Burgos. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso para ustedes. Un gran equipo de laburo que siempre nos dejó muy orgullosos y con la frente en alto a toda la abogacía, ¿no? Bueno, recordarán, Gracias. Pedro, abogado, especialista en Derecho Laboral y, presidente del Colegio de Abogados con mandato cumplido. Exactamente. Exacto. así Hoy es. ya más Abogado joven. a secas, abogado a Sí, secas. sí. Se Está más volvió joven, Pedro, renovado. Se volvió ¿eh? renovado, tal cual. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Recuperando mucho tiempo con la familia. Ustedes saben que Sí. cualquier función que uno asume le quita tiempo a la familia, pero son convicciones colectivas que Sí. uno antepone a lo individual, ¿no? Así que Sí, y la familia muy contento. apoyando, ¿no? Que eso es importante. Gracias digamos. a Dios, sí, siempre yo dije que Sí. quería terminar casado de esto como chiste. Claro. Continúa el Son matrimonio. mucho tiempo, no, felizmente casado, Muy bien. con los chicos, 4 hijos, la verdad que muy contento. Qué bueno. Bueno, le contamos a toda la audiencia que en el día de la fecha se está presentando un libro de derecho laboral que se llama Actualidad del Derecho Laboral y el doctor Pedro Burgos participa en ese libro. Lo que queremos hablar puntualmente en el día de hoy es sobre la trata de personas con fines del trabajo forzoso, trata de personas en cuanto al nivel laboral. Contanos un poco de qué es lo que se trata. Bueno, esto está vinculado mucho con los derechos humanos laborales. Ustedes Ajá. saben que la esencia del derecho en general está vinculada a los derechos humanos. En este caso, la esencia del derecho humano laboral lleva de alguna manera o impulsa diversas o diferentes convenciones internacionales hasta que finalmente en el 2000 el Protocolo de Palermo aborda específicamente todo lo que era la trata de personas que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? A partir de ese Protocolo de Palermo se obtiene la primera definición de trabajo forzoso con fines de explotación laboral, que es lo vinculado al derecho del trabajo. Obliga a los estados, como con cualquier convención internacional, a adecuar su normativa nacional. Eso genera una modificación con el tiempo. En el 2009 de nuestro Código Penal se incorpora el artículo 145 bis, ter, etcétera, que genera, digamos, esa figura delictiva, agravando las penas en distintas situaciones. Y acá también hay que resaltar otras situaciones de tratas de personas, porque se abordan todas las tratas de personas, que en ese momento estaba el caso de Marita Verón, Claro. que termina impulsando esta modificación, ¿no? Sí. Lamentablemente parece que en el país cuando pasa algo trágico, Sí. recién Vienen los las leyes. legisladores Sí. nacionales empiezan a adecuarle. Bueno, se da en ese marco y en ese marco se empieza a reprimir gravemente la trata de personas con fines de explotación. ¿Qué significa esto? Significa en esta figura penal que no se tiene en cuenta la voluntad, porque siempre se aprovechan de Claro. la situación de hipervulnerabilidad de la persona. Hay casos muy paradigmáticos, porque uno puede decir, bueno, son organizaciones mafiosas que llevan los trabajadores a un determinado lugar, se aprovechan del trabajador, Un taller etc. clandestino, por ejemplo, textil. Taller Cosa muy- clandestino, muy- ¿Qué es pero lo más son- común? No sería parte de lo más habitual, pero Sí. también cuando empezamos a estudiar esta temática, que es parte de mi artículo dentro de este libro que tuve el agrado de ser invitado por el doctor César Aresi, una Sí. eminencia a nivel nacional e internacional. Que se está presentando en Córdoba hoy. Sí, en la Sí, Feria del Libro sí. de Córdoba somos varios autores y es actualidad en derechos humanos laborales. Retomamos esta temática y ahí claramente empezamos a ver que también son grandes grandes empresas, es decir, que esto no solamente pasa con Ah, trabajadores bien. no registrados o al margen de toda registración, sino también con trabajadores registrados. Y ha pasado hace poquito tiempo en Brasil, una cerveza muy conocida que se produce en Brasil, también está siendo investigada por trata de personas con fines de explotación laboral. En un caso más vinculado al derecho del trabajo que se da en la Cámara Nacional del Trabajo hace 8 años aproximadamente, está el fallo Nidera. ¿Qué significa este fallo? Implica establecer los daños y perjuicios acaecidos o padecidos por los trabajadores en estas condiciones. Y en este caso era una empresa internacional, una empresa nacional, que generaba toda una red de captación en pueblos del interior de Santiago del Estero. Convocaba y proponía una oferta muy interesante para los trabajadores, con poco nivel educativo, poca instrucción, una situación de pobreza extrema,
de que iban a conseguir un empleo formal en una empresa importante, entonces los convocaban en un determinado lugar. Se les tomaba una especie de medicina laboral en la misma plaza, es decir, un control médico a vista, se los embarcaba en colectivo y se los trasladaba a los campos de Entre Ríos, donde eran distribuidos en distintos campos de trabajo. Bueno, ustedes saben que hay una normativa de higiene y seguridad laboral que dice que se puede trabajar en el campo, pero hay que tener distintas condiciones de higiene y seguridad, por ejemplo, el lugar donde van a habitar, agua potable mínimamente, alimentación, la posibilidad de salir, la posibilidad de comunicación, y esto no ocurrió en este lugar. Estos trabajadores, más de 20 aproximadamente, fueron explotados a niveles similares de la esclavitud, en cabañas donde debían pernoctar 6 personas, vivían hasta 20 personas, incluso menores, no tenían baños, se bañaban, vieron los bidones con fertilizantes, los cortaban, los enjuagaban y con eso se duchaban, hacían su necesidad del aire libre, no había agua potable, venía la mercadería totalmente inhumanas. de esclavitud. Y también se comprobó en esa causa que pasaba el avión fumigando a baja altura mientras estaban trabajando. Claro, desprecio por la... Recorrían 15 kilómetros y claramente en ese fallo se señaló, el empresario en este caso lo que generó fue anteponer su fin de lucro sobre la vida y la dignidad de las ¿Y cuál es la personas. respuesta que da el derecho? La obligación de indemnizar a los trabajadores, desde el punto de la vista sanción penal. Esto hay que tener claro que es un delito penal, Claro. es un delito nacional federal, transita por el orden federal y va a tener condena de 4 años como mínimo. En adelante se va a agravar a 8 años por la edad de la víctima. Para el directorio, los gerentes de la empresa. Exactamente, para toda la cadena, pero bueno, lamentablemente hasta ahora, o en algunos casos, termina pagando, digamos, quien estaba a cargo de los trabajadores, no se ha vislumbrado, no conozco causas donde hayan sido condenados los gerentes. Y por otro lado está el resarcimiento de los daños y perjuicios, que si bien se pueden pedir en ese ámbito, la novedad estaría dada que yo lo podría pedir, por ejemplo, si son trabajadores explotados dentro de Salta, con fines de explotación laboral, trabajo forzoso, más allá del delito penal en el orden federal, yo podría plantear los daños y perjuicios dentro del ámbito provincial, que es lo que se produjo en la Cámara Nacional del Trabajo. Bueno, en ese caso se elabora un análisis cuál sería el quantum indemnizatorio teniendo en cuenta todas las situaciones vividas, ¿no? Pero también es importante señalar lo siguiente a modo de conclusión. Esto es una convención internacional. Nosotros tenemos un Estado federal, las provincias son partes, pero las provincias también son responsables de la posibilidad o del riesgo de que el Estado nacional caiga en incumplimiento de su normativa internacional. Entonces acá viene la obligación de las provincias, que promovamos acciones concretas y públicas provinciales para generar las oportunidades laborales y de mejoras y condiciones en esas personas que han sido explotadas, porque la obligación es con las personas que han sido víctimas de trata. ¿Y cómo estamos en Salta con respecto a la situación? Estamos bien, esa era dentro de todo la novedad. Chaco, Salta y Catamarca han generado una normativa provincial donde generan la obligación del Estado de cupos laborales para las personas que han sido víctimas de trata de personas. ¿Hay Esto muchos es un camino a casos seguir, judicializados ¿no? con respecto a esto en los tribunales salteños? Lo que pasa es que esto es un tema de orden nacional federal. Claro, Entonces, existe una unidad específica en el orden nacional donde habría que ver la estadística, ¿no? Yo lo que digo es que no solamente debemos quedar con eso, con la oportunidad laboral, también tenemos que lograr el acceso a la educación, porque son personas en estado vulnerable. No tuvieron la educación. prevención, porque si no hay un trabajo de prevención va a ser muy difícil que esa persona logre en algún momento encontrar un abogado y realizar la denuncia respectiva. Por ahí quizás los familiares, pero muchas veces los familiares también viven en similares condiciones. Generar toda esta red de organizaciones gubernamentales, proponer cosas y también asegurar de alguna manera el bienestar de la familia, ¿no? Porque alguna vez la amenaza viene contra mi hijo, si vos no trabajas de esta manera, le va a pasar algo a tu hijo, a tu papá, etc. Hay distintas formas de explotación, también una de las más conocidas es la que se genera sobre ciudadanos asiáticos, ¿no? Que son traídos y la familia queda allá de rehén, también en situaciones que se vende el terreno con las personas adentro, en grandes extensiones agropecuarias. Bueno, hay distintas formas de lograr las mejoras. ¿Cómo también se puede hacer? Formando cooperativas, que ya se dio también a nivel nacional. En los casos de los talleres clandestinos, se allana, se secuestra y estos elementos pasan a ser integrantes de la cooperativa que van a formar las víctimas, el acceso a la educación, a la salud, la posibilidad de generar de alguna manera el reconocimiento de nuevo de esa dignidad como ser humano, ¿no? Doctor, los últimos 2 minutos que nos quedan, quisiera destacar
preside usted actualmente una fundación, ya está en actividad, si bien tiene Sí, sí, meses sí. de vida. Cuéntenos de qué se trata la fundación, cuál es el objeto, cuáles son las actividades que tienen proyectadas a hacer. Bueno, más allá del estudio del derecho del trabajo, nos vincula con un grupo de personas: Ángel Reston, José San Martín, Celeste, Mara Busquet, Andrea Armella, Edith Chiles, Linda Lera, Arturo Torino, muchos chicos, Esteban Cruz, entre otros. La movilización de lo que pasa en el mundo del derecho del trabajo más allá de lo que pasa en la relación laboral. Entonces empezamos a analizar la persona del trabajador, el ámbito, la expectativa o el perfil del empleador, lo que pasa en el mundo del derecho del trabajo. Por ejemplo, empezar a preguntarse por qué una persona de 50 años que queda fuera del mercado laboral no tiene posibilidad de inserción. Claro. ¿Qué pasa en el mundo del riesgo del trabajo con tantas obstaculizaciones que pueden surgir en una normativa confusa que es la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo? ¿Cuál es la mirada de la víctima o del trabajador accidentado? ¿Qué pasa con un trabajador que a los 40 años le resulta una enfermedad inculpable, una incapacidad inculpable que no tiene nada que ver el empleador ni el empleo y queda fuera del ámbito laboral? Es decir, encontrar una respuesta interdisciplinaria, porque la fundación es el estudio y la investigación interdisciplinaria del derecho social del trabajo. ¿Cómo se llama la fundación? Fides. Haciendo alusión a la confianza y a la fe, en este caso, en el estudio social del trabajo. Así que estamos con trabajo de formación, con la personalidad jurídica en trámite, y bueno, estamos trabajando en estos proyectos que nos inquietan desde el punto de vista de la sociología. Estamos invitando contadores, médicos, geólogos, porque también queremos ver cómo se da la perspectiva en el mundo del trabajo, claro, de la minería, claro. Porque también, bueno, la minería es importante, el capital que se arriesga es importante, pero también el cuidado del trabajador y las condiciones que tiene que tener. Tiene que haber el recurso humano y el capital de la mano para generar beneficios para todos, ¿no? Excelente, doctor. La verdad que un placer recibirte. La verdad que sí, un invitado de lujo. Y bueno, llegamos al final de esta entrevista. Muchas gracias, Pedro. En breve continuamos con más Hablemos Claro. Talk to me, go. Talk to me, baby. By the ocean. Vinos Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar. Redes @Bodega Valle Arriba. Existe un lugar que marca la diferencia, y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña.
Talk to me, girl. Talk to me, baby. Y continuamos con más, hablemos claro, derecho y actualidad. Y es momento de hablar de un tema muy importante, como lo es, estamos en etapa electoral, el debate que pasó, el debate que vendrá. ¿Qué nos depara para los argentinos el 22 de octubre y más precisamente el 10 de diciembre? Para eso estamos, para abordar este tema, estamos junto a Pedro Butazzoni. Él es de título recibido, licenciado en Relaciones Internacionales, es consultor político y director de Droid Consultores. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. gracias. Gusto estar acá. Bueno, uno de los temas para abordar es el debate. Digamos, el debate ya llegó a la Argentina para quedarse, es ley, es obligación. Digamos, antes era muy común que los debates se hacían porque lo promovía alguna asociación civil, la sociedad civil y demás. Y el que estaba primero en la encuesta decía, no, yo no quiero debatir, digamos, ¿por qué no tengo nada para arriesgar? No quiero que el debate me perjudique, en fin, siempre había una sillita vacía y demás. Hoy es obligatorio y yo creo que es una institución valiosa para la democracia. Pero ¿cómo vive el ciudadano el debate? Teniendo ya dos debates que llevamos, 2019, esta primera parte del debate de 2023, ¿qué percibís vos, cómo la gente percibe el debate? Bueno, primero es importante para el sistema democrático y para la democracia. Y yo creo que a la gente le genera expectativas, ¿no? De hecho, es difícil medir el rating, pero se habla de 40 puntos de rating, pero es difícil medir las multiplataformas que existen y por dónde se transmiten, ¿no? La realidad es que el domingo muchísima gente vio el debate y fue el tema de conversación pública, a pesar de que había sido el partido River Boca horas antes, es cierto, fue el tema de conversación pública. Bueno, no era necesario así esa aclaración. No importa, nosotros somos finalistas de la libertad. Exactamente. Volvamos al debate. Fue el tema de conversación pública y las 48 horas siguientes y toda esta semana fue el tema de conversación, de hecho. Pero el debate influye a la hora de tomar la decisión de enfrentarnos a uno y decir, ¿el debate incide o la gente ya tiene decidido su voto? Pero igual eso es un poco más discutible. En Argentina y en América Latina no hay tanta bibliografía sobre debate. Acaba de salir un libro del Instituto Pulsar de la UBA que es bastante interesante, que no lo leí porque lo presentaron la semana pasada, pero me parece que es la primera recopilación y análisis interesante sobre debates en Argentina, pero la experiencia de Estados Unidos, que es la de más larga data, muestra que no hay mucho cambio en la intención de voto. No, hay algunos que llegaron a mostrar un cambio en la intención de voto de 1,5 puntos. Para esta elección argentina 1,5 puntos es un montón, para elecciones polarizadas es poco, pero se da esto mucho del sesgo de confirmación, ¿no? La gente que ve el debate lo que hace es reafirmar su voto previo, ¿no? Ve lo que quiere ver, ¿no? Exactamente. Nos pasa en muchos ámbitos de la vida, digo, pero ves lo que querés ver de tu candidato y terminás interpretando o concluyendo de que tu candidato es el mejor y que los otros dos son o tres o tratando cuatro, de autoconvencerte que... Te autoconvences, además porque la gente que ve el debate, no en un 100%, pero una gran mayoría, es gente con medianamente informada, ¿no? Eso también es una característica. ¿Qué crees que va a pasar con ese porcentaje que no votó en las PASO, que fue un porcentaje bastante alto? No, bueno, es la principal incógnita de todos los consultores los políticos y de todos los que además hacemos análisis de opinión pública. La realidad es que se va a partir bastante, digo, por eso por lo menos en nuestra visión, no se va a terminar la historia en primera vuelta. Digo, va a repartir bastante el voto esos votantes que faltan. Sí vemos un crecimiento de Milei, no altísimo, pero vemos un crecimiento de Milei, vemos un crecimiento más leve de Massa y vemos un estancamiento de Bullrich, ¿no? No una caída de Bullrich, ¿no? Hay algunos consultores que, no sé si consultores o medios por ahí dicen que Bullrich se está cayendo, más que caerse es que no levanta, ¿no? Y tenés que levantar 3-4 puntos para meterte en el balotaje, pero Bullrich hoy está, el consenso de encuestas nacionales que está reteniendo el 90% del voto de la reta por lo menos, ¿no? Es decir, que caída no está, le está costando esos 2-3 puntos que la terminen de meter en un virtual balotaje, ¿no? Bueno, si tendrías acá, mano a mano, en algún momento, en una hora, un mano a mano con Massa, en otra hora un mano a mano con Patricia Bullrich, en otro mano a mano con Javier Milei, y cada uno te pide un consejo para el domingo. ¿Qué le dirías, viendo acá la cámara, a cada uno de ellos para, darle un mejor consejo para que le vaya mejor, ¿no es cierto? Lo que fue la performance del anterior debate, y si es que le tienen que ir mejor o no. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a Sergio Massa? A Sergio Massa yo le recomendaría que haga lo mismo, ¿no? Es muy difícil
lograr lo que él logró, que Sí. es salir ileso, ¿no? Sí, sí. Empatado. Tenía todas las- Es como para ir a, perder, no digamos. sé, ir a jugar Sí. Gimnasia y Tiro contra el Real Madrid y Sí. salir empatado, ¿no? Sí. En el Bueno, contexto. uno hincha de Gimnasia tiene eso. En el contexto que vive la economía argentina, 140 de inflación, 40% de pobreza, que un candidato que además es ministro de Economía de ese espacio político salga ileso, para mí es un logro O sea, total, que ¿no? trate de pasar desapercibido. Que- Usted le diría al claro, Sánchez, y que- trate de Repite. Que levantar peleen polvo. Milei y Bullrich. A él le conviene eso. O simplemente que las balas no le entren, ¿no? Me parece que en el debate anterior no hubo tantos ataques hasta Sergio Massa, no hubo ataques fuertes, y me parece que salió ileso y que eso es su gran victoria, si se quiere, ¿no? Y a Tiene- Patricia Claro. Bullrich, Tiene que ¿qué le repetir la diría? receta entonces Massa. Esa es Tiene la que conclusión. repetir, aplomado. Sí, Patricia Bullrich. ¿qué le Patricia Bullrich que arriesgue, ¿no? Me parece que a mí me gusta mucho el fútbol, entonces hago paralelismo con el fútbol. Bien ahí, bien. Claro, Te es como faltan bien. 5 minutos para terminar el partido, vas perdiendo 1-0. ¿Qué haces, digamos? Ponés todos los delanteros. Pone un delantero, más por lo menos. ¿no? Claro. Me parece que Bullrich viene 3-4 puntos abajo de los otros dos candidatos y tiene que salir a arriesgar un poquito en este final de campaña. Arriesgar estratégicamente, ¿no? Me parece que hay errores como, no sé, el spot de la cárcel, otros que son golpes de efecto, pero arriesgar en lo discursivo y en el mensaje, ¿no? Me parece que Bullrich no solo estuvo floja en el debate anterior, sino que no quiso asumir riesgos. Claro. Se entiende que Milei no asuma riesgo porque Claro. va primero. Se entiende que Massa no asuma riesgo porque cualquier riesgo le puede venir como un boomerang en contra porque tiene una situación muy frágil. Pero Bullrich va tercero, me parece que tiene que salir a asumir algún riesgo. Yo le haría que juegue un poco más fuerte desde las diferencias, desde el contraste, digamos, no desde el ataque por el ataque mismo, sino de marcar mucho más fuerte los contrastes que ella tiene con ambos candidatos, ¿no? Que es lo que más le está costando a Bullrich, cómo se mete Sí, en el medio de los dos. de los dos, ¿no? Sí. Entonces yo la haría arriesgar un poco ¿Y más. Javier digamos. Milei? Y Javier Milei que sigue haciendo Que repita lo mismo. Sí, que repita Sí. lo mismo. Esté tranquilo. Estuvo bastante tranquilo, eso iba a Sí. decir. No, Yo no. tal vez le agregaría un poquito más de Milei. Sí. En los como gestores, que ¿cómo lo viste a perdió- Milei? El tema de los anteojos, de mirar mucho para abajo, no sé, fue raro la sensación que Mira dio. mucho para Sí. abajo y queda como Sí. con la vista, ¿no? Sí, Ahí ¿eso en fue un error? ¿Eso estuvo estudiado? Me parece que es donde él se siente cómodo, Claro. ¿no? De alguna manera se siente cómodo haciendo eso, pero sí lo haría por lo menos ser un poco más Milei, usar algunas de las frases que usa. O sea, él siempre dice vive la libertad, Claro. no lo usó en el debate. Me parece que eso conecta mucho con su público Con su- claro. y no lo usó, ¿no? Me parece que no es necesario sacarle cosas que no asustan, digamos, ¿no? Sí. Jugó fuerte con el tema de derechos humanos, pero sin embargo no te dice viva la libertad carajo, digamos, Sí, que, sí. que es como su eslogan principal desde Ahora, hace mucho tiempo, Y ¿no? te traigo a Salta. ¿Cómo ves la elección nacional? Son 4 bancas las que se juegan, las que se disputan. ¿Tienen datos de cómo se va a distribuir eso? Nosotros ¿no medimos va hace- muy pegado a lo que pasa a nivel nacional? Va muy pegado. Nosotros medimos hace muy poquito, la semana pasada, y el escenario se mantiene igual que en la PASO, ¿no? El orden, si se quiere, ¿no? La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio tercero. Para mí no se va a mover demasiado de lo que pasó. Me parece que los candidatos a diputados nacionales no tienen demasiado para hacer porque no tienen peso político propio, ¿no? Emilio Orozco, una candidata nueva, con mucho potencial, pero poco conocida para los salteños en toda la provincia. Miguel Nani muy desgastado y Pablo Bote totalmente desconocido. Digo, necesitas necesariamente apoyarte y colgarte, si se quiere, de lo que pase con los candidatos a presidente y no tienen mucho más que hacer que llevar el mensaje, ¿no? Pero Claro. no es por eso tampoco va a haber mucho corte, digamos, no es que alguien va a ir a elegir a Milei y a Pablo Outes Claro, porque sí, sí. no tiene mucho sentido, ¿no? Efectivamente. Me parece que no tienen peso político propio y tienen que jugar fuerte con la boleta presidencial, digamos. Pedro, una última pregunta, breve por el tiempo que pasa. Tiene que ver con las encuestadoras, digamos, que bueno, se percibe que las encuestadoras no aciertan los resultados. No sé si la gente participa de las encuestas. A mí me pasa que me llaman por teléfono y no atiendo. Y no sé si eso se replica. Tengo que ser totalmente sincero, digamos. Y creo que eso sucede mucho, ¿no? Digamos que es difícil enganchar a la persona que responda 5 minutos distintas preguntas. Además, Ha vuelto ¿cómo? mucho, bueno, nosotros hacemos solo domiciliaria presencial, Sí, ha vuelto claro. mucho a hacerse el terreno clásico porque Sí. ha empezado a pasar esto de Claro. que las online y las telefónicas fallan mucho. Disculpas, ¿no? Pero Sí, no, fallan Sí. mucho, el sesgo es muy grande. Lo que sí es importante decir que la metodología o la herramienta está mal utilizada muchas veces. La encuesta no sirve para predecir un resultado, es una foto de un momento, digamos. Claro. Sirve Claro. para Claro. diseñar buenas Una foto de un estrategias, momento. para tener un buen diagnóstico, Sí. para asesorar bien a tu candidato, decir hagamos esto o hagamos Claro. esto otro.
y no es para jugar a una carrera de caballo a ver Claro, quién va primero, ¿no? exactamente. Sí. O aunque al morbo político le gusta eso, Sí, ¿no? sí. Pero no es para eso la herramienta. Bien. Entonces siempre hay que aclararlo que no sirve para predecir resultados, sino es un diagnóstico y no un pronóstico. Bueno, Bien. Bueno, muchísimas excelente. gracias, Pedro. Excelente. No, gracias. Pedro Botazzoni. Bueno, quedan muchas preguntas siempre en Quedan el tintero, muchísimas pero preguntas. bueno, vamos, el domingo, la segunda parte del debate, vamos Así es. a ver si escucharon los candidatos a nuestro invitado. ¿no? Así es. Bueno, gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer nosotros una muy breve pausa. Le pedimos a los amigos que se queden por la señal de Somos Salta, Somos Jujuy. Y ya seguimos con más Hablemos Claro. Talk to me, God. Talk to me, baby. By the ocean. Vinos Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar, redes @Bodega Valle Arriba. Existe un lugar que marca la diferencia, y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña. Talk to me, God. Talk to me, baby. By the ocean. Último bloque de Hablemos Claro. Bueno, estamos ya para despedirnos prácticamente, pero recordemos siempre nuestras vías de comunicación. Por supuesto que sí, para que toda la audiencia nos siga a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos tanto en Instagram como en Facebook en Hablemos Claro OK. Y también no se olviden que pueden ver este programa y todos los demás anteriores programas en nuestro canal de YouTube Hablemos Claro OK. Bueno, Así es. chicos, hemos llegado al final del programa. Yo no me quiero despedir sin antes agradecer a las chicas de Har Peluquería por este peinado tan lindo que me hicieron, así todo bien, a cara lavada estoy. Muy bien, la verdad que muy elegante como siempre, Flor. Bueno, realmente pasó volando, hemos abordado distintos temas de derecho laboral, Derecho de penal. Derecho penal, y bueno, el de actualidad debate. política, digamos, y bueno, a estar atentos el domingo, la segunda parte del debate. Sería Es un- bueno, ¿no? Que se, perdón, Gonzalo, Sí, sí, que sí. se instale en Salta, en todas las Exactamente. provincias, el debate para el gobernador. Sí, hay un Sí. proyecto de ley presentado, ojalá que la legislatura, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tome cartas en el asunto y digamos, analicemos, debatamos Y que los propios ese candidatos proyecto. tengan ganas de Efectivamente, debatir. sí. Que quieran Sería, debatir. sería Exacto. muy interesante que tuviésemos la oportunidad de ver a los candidatos a gobernador debatir, ¿no? Ojalá que en las próximas elecciones eso sea una realidad. Así es. Así Bueno, nos tenemos que despedir. Hasta la semana que viene, Gonzalo. Así esto fue Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. Before
fucking delicious. Talk to me, God.